Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. En los episodios anteriores he estado hablando de temas que hay que tener en cuenta a la hora de reinventarnos y en este episodio voy a continuar hablando de eso. Más específicamente quiero hablar de algo a lo que le llaman la ley del vacío. Les quiero contar qué es lo que esto significa y qué tiene que ver con todo este tema de reinventarnos. Yo sé que todos hemos escuchado alguna vez eso de dejar ir lo viejo para dejar entrar algo nuevo, pero de pronto nos confundimos y creemos que esto solamente aplica para las cosas materiales, cuando la realidad es que aplica para todo en la vida. Quiero empezar dando un ejemplo sencillo y fácil de entender, y es algo relacionado con lo material, para luego hacer la analogía con lo otro. Pero ¿cuántos de nosotros decimos que, por ejemplo, queremos ropa nueva? ¿Y cuántos de los que decimos que queremos ropa nueva tenemos el espacio en nuestro closet, armario o como lo quieran llamar para que esa ropa quepa? Va a llegar un punto en el que sí o sí vamos a tener que hacer una limpieza y nos vamos a tener que deshacer de eso que ya no nos gusta o que ya no nos sirve o que simplemente ya no queremos, para poder hacer un espacio para que eso nuevo que sí queremos pueda entrar y pueda caber. Y exactamente lo mismo pasa en todos los aspectos de la vida. Si nosotros no dejamos morir eso que ya no queremos, eso que ya no nos gusta y con lo que ya no vibramos, entonces nunca vamos a hacer espacio para que eso que sí queremos pueda entrar a ser parte de nuestra vida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con reinventarse? Básicamente todo. Porque cuando nosotros tomamos la decisión de reinventarnos, también tenemos que tomar la decisión de dejar atrás todo lo viejo que hacía parte de nosotros, que ya no nos gusta, que ya no queremos tener en nuestra vida, para poder ¿qué? Hacerle espacio a que lo nuevo entre y para que esa nueva versión que queremos construir de nosotros pueda prosperar. Entonces, básicamente, de eso se trata la ley del vacío, de que para que algo nuevo surja, algo viejo tiene que morir. Y para hablar ya de cosas más concretas, esto implica dejar morir, entre comillas, personas, hábitos, cosas materiales y pensamientos. Es literalmente como dejar morir a la persona anterior que tú eras y dejar morir a las personas que estaban con esa versión antigua tuya que tú reconoces que no le hacían mucho bien, esos hábitos que tampoco le hacían bien, las cosas materiales pues que la verdad ya no servían de mucho, y los pensamientos que esa versión vieja tuya tenía, que pues eran pensamientos que no te dejaban evolucionar. Bueno, entonces quiero hablar un poquito como de cada una de esas cosas que hay que dejar morir. En primer lugar, entre comillas, nuevamente, dejar morir esas personas que te rodeaban, que hoy reconoces que no te estaban dejando trascender. Esto, aunque sea muy difícil, te lo aseguro que te va a pasar si sí tomaste la decisión de reinventarte y si sí lo estás haciendo. No solamente haber tomado una decisión y haberlo dicho, sino también actuar acorde a eso que dijiste que ibas a hacer. Esto te va a pasar. Vas a perder a personas. ¿Por qué? Porque tú te estás convirtiendo en una nueva persona, valga la redundancia, que va a pensar diferente, que seguramente va a querer hacer cosas muy diferentes a las que ya estaba haciendo, ir a lugares diferentes a los que estabas yendo. Es que cuando uno cambia casi todo lo que hacía parte de uno. Y las personas que solían estar contigo se van a dar cuenta de eso, y como a lo mejor la mayoría de esas personas no están viviendo el proceso que tú estás viviendo de construir una nueva versión, pues ellos van a seguir en lo mismo, en lo que tú venías también haciendo, y pues ellos seguirán en eso, y tú, como ya estás cambiando, hay dos opciones: o que las personas se alejen o que tú quieras alejarte de esas personas. Pero sí o sí, pues esas compañías que tú tenías
en tu versión antigua que reconocías que tal vez no te aportaban mucho, deben morir. Ahora, yo no digo que nos tengamos que quedar solos si cambiamos, no. Y aquí quiero abrir espacio para hablar de algo que leí sobre esto de la ley del vacío, y es que esta ley dice que el universo siempre tiende a llenar los espacios vacíos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros dejamos morir, en este caso las compañías que teníamos, no quiere decir que nos vayamos a quedar solos, sino que estamos haciendo espacio para que nuevas compañías puedan llegar y que nuevas personas que estén vibrando de esa nueva manera que nosotros queremos vibrar puedan entrar en nuestra vida. Y miren, yo no les voy a decir que no es difícil saber que esas amistades y esas compañías empiezan a tomar distancia. Obviamente eso no es algo que se sienta muy bien, pero créeme que cuando uno entiende que uno es el promedio de las 5 personas con las que uno más comparte, entonces uno en serio empieza a cuidar un poco más como esas personas que lo rodean a uno. Sí, yo no digo que sea fácil alejarse de personas que tal vez uno quiere mucho. Es más, yo no digo que uno se tenga que alejar del todo. Simplemente es no compartir tanto esas cosas y esos espacios que sabemos que no queremos tener en nuestra nueva versión. Entonces, de una vez te digo, si empiezas a perder amigos, si empiezas a sentirte un poco más solo de lo habitual, esto suena duro, suena difícil, pero eso significa que vas por buen camino. Y no te preocupes y siempre recuerda que el universo tiende a llenar los espacios vacíos, así que ten la plena certeza de que nuevas amistades y nuevas personas van a llegar a tu vida. Ahora, hablando de dejar morir viejos hábitos. ¿Por qué hay que dejar morir viejos hábitos? Porque la verdad no es posible tener buenos hábitos y malos hábitos al mismo tiempo en el mismo aspecto. Tú o tienes malos hábitos en algún aspecto o tienes buenos hábitos en algún aspecto. Entonces, si tu versión antigua, tu versión anterior, estaba teniendo un mal hábito en cualquier aspecto de tu vida, sea en, no sé, en la alimentación, en la actividad física, en lo que sea, si tú estás teniendo un mal hábito, ese hábito debe morir para que puedas lograr implementar un buen hábito en tu vida. Yo aquí pensando en este tema de los hábitos, eso de dejar morir un viejo hábito es más como una metáfora, porque para que un mal hábito desaparezca, sí o sí, tiene que crearse un buen hábito. Los malos hábitos no mueren por sí solos. En este tema de hábitos, si tú quieres tener un buen hábito, tienes que crearlo para poder que el mal hábito no vuelva a aparecer. El punto es que sí o sí tu nueva versión tiene que adoptar nuevos hábitos que sean mejores y que puedan reemplazar esos hábitos que no te estaban dejando crecer. Bueno, las cosas materiales, pues como el ejemplo que di al principio del episodio, si no nos deshacemos de esas cosas materiales que ya no nos gustan, que ya no van con nosotros, la verdad no estamos haciendo nunca espacio para que las nuevas cosas materiales que sí queremos lleguen. Entonces, con lo material, de verdad, pregúntate por qué tienes todo lo que tienes. Y si no es algo que realmente necesites o que te guste mucho y que de verdad vibre contigo, entonces regálalo. O si está ya de botar, bótalo. Y te voy a dar un consejo con esto, y es: cada cosa material que tú tengas guardada, pregúntate si la usaste en los últimos 6 meses. Esto aplica con la ropa o con cualquier cosa que tú tengas guardado. Y créeme que si en los últimos 6 meses de tu vida no lo necesitaste para nada, no lo usaste para nada, ya es hora de que o lo regales o lo botes, para que puedas hacer espacio para algo que sí vayas a usar. Y por último, dejar morir los pensamientos. Creo que tal vez esta es la parte más complicada y es complejo hablar de esto, pero si tú quieres que exista una nueva versión tuya, tienes que estar completamente dispuesto
a aprender a pensar diferente. Creo que esto es un tema que da para un episodio completo o muchos episodios, pero lo único que quiero que te lleves de esto es que la versión antigua tuya seguramente tenía muchos pensamientos que eran negativos, muchos pensamientos que te habían transmitido tus familiares, que a lo mejor eran creencias limitantes, que tal vez te estaban impidiendo crecer, impidiendo evolucionar, mejorar. Entonces, tienes que estar dispuesto a renunciar a esa forma de pensar que tenías anteriormente para poder hacerle espacio a esos nuevos pensamientos. ¿Cómo vas a pensar de una manera diferente? Vuelvo y te digo, esto seguramente lo hablaré en próximos episodios para que estés súper pendiente, pero lo único que te puedo adelantar es que, primero, esto no va a ser algo fácil porque, en mi opinión, lo más difícil de cambiar en una persona es la manera de pensar. Segundo, educándose. Y cuando digo educarse, no hablo solamente de el colegio, la universidad o la educación del sistema que tenemos en este momento, sino leer, escuchar podcasts, ver conferencias. Algo que me sirve mucho a mí es pensar en personas que yo admiro y leer la biografía de esas personas y escuchar cómo piensan esas personas para aprender a pensar como piensan esas personas. Eso es algo que me ha servido un montón a mí. Obvio, esto no es algo que se logre de la noche a la mañana, como todo. A mí me encanta hacer énfasis en que todo es un proceso y no es algo sencillo, pero créanme que cuando uno logra cambiar su manera de pensar, cambia todo. Pero el primer paso para que cambie tu manera de pensar es renunciar. Es tomar la decisión de renunciar a tu forma actual de pensar. ¿Y cómo se logra esto? Lo que a mí me sirvió en un principio fue algo que leí en un libro que se llama El poder de la hora. Y es, a pesar de que es un tema complejo, como les dije, básicamente lo que uno tiene que hacer o aprender a hacer, porque no es fácil, es volverte espectador de tu mente. Es decir, escuchar a tu mente y escuchar cuáles son esos pensamientos que tu mente te está diciendo todo el tiempo y tomarlos como si tú fueras un espectador, no identificarte con ellos, no pensar que hacen parte de ti, sino simplemente escucharlos, observarlos entre comillas y dejarlos ir, pero ser muy consciente de cuáles son esos pensamientos, qué es lo que piensas tú durante todo un día. Esos pensamientos son más los positivos o son más los negativos, cuál es el tema que más se repite, etcétera. Y todo eso te va a ayudar más adelante en todo ese proceso de autoconocimiento. Pero en un inicio lo que necesitamos es hacerle espacio a esos nuevos pensamientos y el espacio se hace literalmente aprendiendo a no identificarte con lo que piensas en este momento. De esa manera le vas a abrir un espacio y vas a crear el vacío para que luego esos nuevos pensamientos puedan llegar. Para concluir, a mí me parece que esto de la ley del vacío puede ser algo muy difícil de comprender porque, no nos digamos mentiras, a nadie le gusta quedarse solo, a nadie le gusta tener que cambiar hábitos que en su momento uno ya ni siquiera tenía que pensar o tenía que gastar energía para hacerlos. A nadie le gusta tener que cambiar su manera de pensar después de años de haber pensado de una misma forma. Pero hay una palabra clave en todo esto y es ley, ley del vacío. A las leyes del universo no les importa si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ellas y si las quieres tomar como una verdad o no. Las leyes son leyes y las leyes se cumplen, creas en ellas o no, como la ley de la gravedad. A la gravedad no le importa si tú crees en ella o no. Si tú sueltas una cosa, eso se va a caer. Y lo mismo pasa con la ley del vacío. Si tú no le haces espacio a que cosas nuevas lleguen, esas cosas nuevas jamás van a llegar. Entonces la invitación es: aprende a soltar y aprende a dejar morir todo eso que
no estaba dejando evolucionar a tu antigua versión, y que no te dé miedo perder, que no te dé miedo perder personas, perder cosas, porque deberías tener siempre presente que así como la ley del vacío te dice que tienes que hacer espacio, también la ley del vacío te dice que el universo siempre va a llenar los espacios que encuentre. Entonces, ten la plena certeza de que si en este momento estás renunciando a algo, es porque algo mucho mejor viene. Los espero en el próximo episodio.